Amado Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por una oportunidad de poder estar juntos, de poder congregarnos a través de este medio, poder aprender juntos de este tema, Dios, Padre, tan importante y central, la persona de tu Hijo Jesucristo. Padre, ayúdanos en el estudio de hoy a poder tener una mente abierta, un corazón dispuesto y, Padre, que sigas cultivando nuestro conocimiento, pero también nuestros cambios de vida para poder acercarnos más a ti. Gracias por este día, gracias Padre por las cosas que pudimos hacer, perdónanos por lo que no hemos hecho bien y gracias te damos porque hoy podemos tener esperanza en ti y la oportunidad de seguir mejorando. Gracias por tu fidelidad y bondad y oramos Padre, agradecemos en Jesús. Amén. Ok. Bueno, hoy vamos a centrarnos en el tema, este, de Cristo en los Salmos, ¿verdad? Pero desde una perspectiva, la semana pasada hablamos más desde esa clase sobre la oración, ¿verdad? Sobre venir y cómo los Salmos nos ayudan a centrarnos en Cristo y a poder orar. Entonces, hoy vamos a hablar de los Salmos propiamente dichos, este, los Salmos mesiánicos, algunos de ellos. ¿Verdad? Entonces vamos a tener un análisis teológico sobre este tema, ¿verdad? De los salmos y cómo podemos verlos ahí en nuestra vida y cuán importante también es en lo que tiene que ver con el canon bíblico y con la escritura. Vamos a empezar, les quiero pedir que puedan tener su Biblia a la mano. No vamos a tener todas las escrituras, solo fragmentos de las escrituras en pantalla, pero para que me puedan ayudar. Vamos a empezar en Lucas 24, vamos a ir a Lucas 24, a este pasaje importante ahí de Jesús caminando, ¿verdad? Con esas dos personas, dos discípulos en Emaús. Entonces, en el versículo 27 de Lucas 24 dice, comenzando por Moisés, perdón, y continuando con los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras, ¿verdad? Entonces, aquí vemos en el 24-27, ¿verdad? Donde Jesús se encuentra a estos hombres, habla con ellos y les expresa, ¿no? ¿Verdad? Les enseña de él, ¿verdad? Desde una perspectiva del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y utiliza aquí la palabra los profetas, ¿no? ¿Verdad? Los profetas. Entonces, como hablamos la semana pasada, esto tiene que ver los libros proféticos, ¿verdad? Con los salmos también. Entonces, ¿qué vemos acá? La ley, los profetas y los salmos, ¿verdad? Tienen pasajes mesiánicos, ¿verdad? Tienen pasajes mesiánicos. Y esto establece un principio hermenéutico fundamental que tiene que ver con que los salmos no solo son poesía devocional, sino también tienen que ver con profecía. Por eso están dentro de los libros proféticos. Nosotros pues los tenemos entre los libros poéticos, pero en el canon hebreo está dentro de los libros proféticos. Para el canon hebreo solo hay este, este entendimiento de la ley, los profetas y los escritos, también les llaman, que tienen que ver con los libros históricos, ¿verdad? Algo que es importante entender acá y la premisa es que para entender el Salterio debemos leerlo también a través de los lentes de Cristo, como lo vimos la semana pasada. Pero Jesús usa entonces los salmos, seguramente también Deuteronomio, también la ley, para poder explicarle a estos hombres de Maú, a estos discípulos de Maús, sobre él, por qué tenía que morir y todo lo referente a Cristo Jesús. Obviamente estas personas no entendían, no entendieron el Antiguo Testamento, como también lo citamos la semana pasada, no comprendieron el Antiguo Testamento. Y Jesús se los expresa y se los enseña seguramente de nuevo, ¿verdad? Y ellos pueden maravillarse y ahora entender, porque su mente se abre. Porque en el versículo 32 dice, y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Entonces los salmos pues nos dan ese principio hermenéutico, nos enseñan
que podemos aprender de Jesús y podemos leerlo en los ojos de Cristo. Los salmos mesiánicos, ¿no? Tienen que ver con esos aspectos proféticos. Recuerden que la semana pasada vimos que en todos los salmos podemos ver algo de Cristo, ¿verdad? Podemos ver algo de Cristo, podemos aprender de Cristo, podemos ver a Jesús en los salmos, pero hoy vamos a hablar de la perspectiva profética, ¿verdad? De los salmos como esos elementos, como esos medios proféticos que apuntaban a la persona futura de Cristo. Entonces es diferente a lo que vimos la semana pasada. No me estoy, para entender que no es una contradicción, porque la semana pasada hablamos de que todos los salmos nos enseñan y podemos ver algo de Cristo. Hoy la clase de hoy está más enfocada en la cristología dentro de los salmos y entre esa profecía que los salmos nos enseñan. Podemos encontrar dentro de los salmos mesiánicos algunos aspectos, los salmos completos, ¿verdad? Donde todo el salmo habla de Cristo, ¿verdad? Donde todo el salmo habla de Cristo, ¿verdad? Un ejemplo de eso es el Salmo 22. También encontramos salmos donde una porción del salmo tiene que ver con una sección específica, ¿verdad? Habla de Cristo, ¿verdad? Y podemos verlo. Y también podemos encontrar eh, salmos donde solamente un versículo o una frase aislada del salmo habla de Cristo. Esto es importante distinguirlo, ¿verdad? Porque como estamos hablando desde una perspectiva profética, no confundir la experiencia personal de David con la revelación profética de Cristo. Entonces, esto es lo que podemos ver. Hay varios salmos, hoy vamos a ver algunos representativos para poder entender y comprender qué nos enseñaban de Cristo, cómo son citados en el Nuevo Testamento y cómo estos salmos, obviamente, al leerlos desde una perspectiva unificada, Antiguo y Nuevo Testamento, pues nos permiten ver en Cristo, ¿verdad? El cumplimiento de lo que el Salmo decía. Y eso pues obviamente sirve de evidencia para poder ver a Cristo Jesús como el Mesías. Vamos a empezar en el Salmo 2, el Salmo 2, ¿verdad? El Salmo 2. Entonces acompáñeme a la Biblia y vamos a ir al Salmo 2. Salmo también que es importante y vamos a ver ahorita varios aspectos que nos van a ayudar. El Salmo 2 tiene cuatro secciones, ¿sí? Tiene cuatro secciones. La primera sección está desde los versículos del 1 al 3. Esa es la primera sección. Voy a leerlo. Dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman con cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué vemos en estos primeros tres versículos? La primera sección, la rebelión humana, ¿verdad? Y vemos acá esa rebelión enfocada hacia la persona de David o del ungido, ¿verdad? Que también puede trasladarse definitivamente a nuestro Señor Jesucristo. La siguiente sección es la respuesta divina. Esa sección la encontramos desde los versículos 4 al 6. Dice, el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla en su ira y en su furor los aterra diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. En estos tres versículos vemos una respuesta poética divina. Y luego viene la parte mesiánica más importante, que está en los versículos del 7 al 9. Dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Verdad? Esta es la parte mesiánica del Salmo. Y luego vienen los últimos versículos que son un llamado después de exaltar y mostrar a Cristo,
enseñan un llamado al arrepentimiento, versículos del 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo, para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Bienaventurados son todos los que en él se refugian. Entonces, ¿qué vemos en este salmo? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo 2, versículo 7. Algo que vemos acá es que la filiación, ¿verdad? La relación de Dios con Jesús es eterna. Cristo no comenzó a ser hijo en Belén, ¿verdad? Es una relación, ¿verdad?, intratrinitaria sin principio. Jesús siempre ha estado en conexión con el Padre. Y esto refuta algunas herejías, ¿verdad? Donde existe una herejía llamada el adopcionismo, ¿verdad? Que dice que Cristo fue adoptado, ¿verdad? La verdad es que Él es hijo eterno, ¿verdad? Y no es creado. Entonces, vamos a ver dos citas y quiero pedirles ahí que me puedan apoyar. Uno en Hebreos capítulo 1:5 y la otra en Hechos 13:33. Entonces, Hebreos 1:5 y Hechos 13:33. El que la tenga la puede leer, por favor. Hebreos 1:5. Pues Ujú. Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Dios también dijo, yo seré su padre y él será mi hijo. ¿Ok? Aquí el escritor de Hebreos está citando el Salmo 2, versículo 7. Recordemos que el libro de Hebreos pues tiene el enfoque, ¿verdad?, de exaltar a Cristo por encima de Moisés, por encima de la ley, por encima de los profetas, por encima de todo el Antiguo Testamento. Entonces él usa el Salmo 2 para respaldar. Ahora veamos Hechos 13:33. Amén. Por favor. Dice, Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el segundo salmo. Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Amén. Gracias. Entonces vemos con claridad, aquí lo cita de una manera más específica, ¿verdad? Lucas, el Salmo. Entonces vemos esto que aprendemos acá, esta afiliación eterna de Cristo con Dios, ¿verdad? Este entendimiento de que Él no comenzó a ser hijo cuando estuvo en Belén, no existe el adopcionismo, ¿verdad? Él es eterno hijo, ¿verdad? Él es eterno hijo. Pero también podemos ver algo importante, ¿verdad? En Apocalipsis 19:15. Apocalipsis 19:15. Igual, si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Dice, de su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, la gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. Amén. Ok, aquí vemos una relación con el Salmo 2. No es una relación en el aspecto mesiánico del versículo 7 al 9, pero sí de la superioridad del Mesías contra las naciones, su vara de hierro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué vemos acá en Apocalipsis? Esa cristología apologética, ¿no? O escatológica, perdón, de finales de los tiempos. Cristo no solo será el Salvador, sino él será el Rey y será el juez, que es algo que vimos en el Salmo número 2. Entonces, este Salmo 2 es un salmo mesiánico, ¿verdad?, que apunta a la persona de Cristo y que vemos en Jesús el cumplimiento de él y que los escritores del Nuevo Testamento, cuando vieron a Jesús, cuando tuvieron la revelación dada por el Espíritu Santo, apuntaron directamente al Salmo 2, ¿verdad? Y se construye ese puente entre el Salmo 2 y también entre el Cristo encarnado. Ahora vamos a ver un ejemplo, el Salmo 40. Vamos a ir al Salmo 40. Y vamos a estar
Salmo 40, versículo 6. Vamos a leer del 6 al 8. Sacrificio y ofrenda de cereales no has deseado. Me has abierto los oídos, holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. Entonces dije, aquí estoy, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón, ¿verdad? ¿Qué vemos en este salmo, no? Algo que es importante y que también apunta a Cristo, tiene que ver con la insuficiencia del sistema levítico, la insuficiencia del sistema de sacrificios y de ofrendas, ya que este sistema levítico era un sistema tipológico, no definitivo, ¿verdad? No definitivo. Tiene obviamente una conexión con Éxodo 21, entender ese oído abierto, y vemos en Cristo que Él asumió la naturaleza humana voluntariamente. Vamos a leer Hebreos, por favor, si alguien puede leer Hebreos capítulo 10, versículo 5. Pablo, solo una pregunta. ¿Qué significa que sea tipológico y no definitivo? Que es como una representación de lo que iba a pasar en el futuro, un tipo, ¿verdad? Un tipo, es como el sacrificio del cordero, ¿no? ¿Verdad? Ahí en el altar de las ofrendas era la representación o el tipo de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Jesús utiliza esa interpretación tipológica cuando él, se recuerdan que habla, creo que con Zaqueo, si no estoy, perdón, con Nicodemo, cuando dice, cuando levanten al Hijo del Hombre, como se levantó la serpiente en el desierto para que todos los que crean en él se salven. Entonces la serpiente en el desierto, que en su momento sirvió para salvar a los hebreos, ¿verdad? De las picaduras, es una representación o un tipo, ¿verdad? Ese es el término de lo que Jesús iba a hacer por nosotros en la cruz. Entonces eso tiene que ver con esa idea de tipológico, ¿verdad? Tipológico. Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 5, por favor. Sí, lo leo, Pablo. Gracias. Dice, Al por lo, 7, por favor, del 5 al 7. ok. Dice, por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy yo, he venido. En el rollo, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos en el Salmo, no? Cuando vemos el Salmo 40 y vemos, pues aquí lo está citando de nuevo el escritor de Hebreos. Recuerden, la visión del escritor de Hebreos es esa demostración, ¿verdad? Tan clara y tan importante de que Cristo es por encima de todos, ¿verdad? De todo lo que está en el Antiguo Testamento. Entonces, él cita este Salmo para poder hablar de, si ven el versículo 1 del capítulo 10 o el título de la sección, ¿verdad? En el capítulo 10 dice, la ley no puede quitar los pecados, ¿verdad? Ese es el título que le dieron los editores, ¿no? A algunas de nuestras Biblias, porque lo que trata es esto, y lo mismo trata el Salmo 40. Definitivamente las personas en el tiempo en el que leyeron el Salmo 40, ¿verdad? Escucharon el Salmo 40 o cantaron el Salmo 40, pues de pronto no muy entendieron o no entendieron de qué se trataba, porque para ellos, pues obviamente los sacrificios eran lo más importante. Pero hoy, ya en Cristo Jesús, podemos ver el cumplimiento, ¿verdad? También podemos ver en ese cumplimiento, ¿verdad? De que Él es el siervo, ¿verdad? Ese siervo sufriente, Él es el quien muere por nosotros en la cruz, ¿verdad? Y como lo dice, ¿no? Ahí Filipenses.
Él es. Él es el que tomó forma de siervo, ¿no? ¿Verdad? Y por eso dice, aquí estoy yo he venido, ¿verdad? Para hacer tu voluntad. Entonces el Salmo 40 apunta a Cristo Jesús y nos muestra y nos enseña esto. Vamos a ver aquí mismo hablando de un poco de este Salmo, ¿verdad? Lo que podemos aprender, ¿verdad? Dentro de la cristología, tanto del Salmo como de las escrituras que he mencionado, y es este misterio de la unión hipostática, ¿verdad? Que lo podemos ver en Primera de Timoteo 3:16. Vamos a leer ahí esta escritura. La carta de Timoteo 3:16. Dice acá, yo lo tengo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces existe un misterio, ¿no? ¿Verdad? Que es esta unión hipostática, donde vemos en Cristo donde convergen estas dos naturalezas. Jesús como 100% Dios, pero también Jesús como 100% hombre. Y el misterio de esta unión, por eso se llama el misterio de la unión hipostática, tiene que ver con esta unión de Dios y del hombre, ¿verdad? En Cristo Jesús. Entonces, esto es como una matemática divina, ¿no? No hubo resta, ¿no? No se le quitó deidad, ¿no? Ni tampoco se le quitó humanidad. No, no existió eso, ¿verdad? Hubo una plenitud de ambas naturalezas. Y es lo que vemos también en el Salmo. Errores a evitar. Aquí vemos que estas escrituras, el Salmo 40, Hebreos 10, también Filipenses 2 y Primera de Timoteo 3:16, nos ayudan a evitar estos errores, ¿verdad? Como el nestorianismo. ¿Y qué era esto? Dividir a Cristo en dos personas, ¿verdad? En dos personas. Y también el docetismo, que tenía que ver con negar su humanidad real. El docetismo decía, no, es que Él es Dios, pero tomó forma de hombre, ¿verdad? Como un holograma, ¿no? Pero Él siempre fue Dios, no fue hombre. Eso era una herejía que estaba ahí. Pero los salmos nos muestran y nos determinan que no es así. Ahora vamos a ver un salmo que conocemos bastante bien y es el Salmo 22, ¿sí? El Salmo 22, vamos para allá. El Salmo 22. Este sí lo vamos a leer completo. Salmo 22. Dice, oráculo sobre el valle de la visión. ¿Qué te pasa ahora que has subido en tu totalidad a los terrados? Tú, llena de bulla, ciudad alborotada, ciudad divertida, tus muertos no fueron muertos a espada, tampoco murieron en batalla. Todos tus gobernantes han huido juntos, sin disparo de arco han sido capturados, todos los tuyos que hallaron fueron capturados a una, aunque habían huido lejos. Por tanto digo, aparten de mí la mirada, déjenme llorar amargamente. No traten de consolarme por la destrucción de la hija de mi pueblo, pues hay un día de pánico, servidumbre y confusión de parte del Señor Dios de los ejércitos. En el valle de la visión, un Perdón, derribar Pablo, de ¿cuál es ese? murallas y un clamor. Pablo. ¿Perdón? Ah, Dios mío, yo estoy en Isaías. Y Ajá. todavía. Sí, Con perdón. Sí. razón. Gracias. Yo estoy. Una versión nueva. No, me la acabo de inventar. Ok, perdón, gracias, Carlos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los liberaste.
A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar estando a los pechos de mi madre. A ti fue entregado, a ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No estás lejos de mí porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como un león que despedaza y ruge. Soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malhechores. Me rodearon las manos, pero me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan. Se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, no estás lejos, fuerza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Descendientes todos de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo. Descendencia toda de Israel. Porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán, los que buscan al Señor lo alabarán. Viva para siempre el corazón de ustedes. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino, y Él gobernará las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá, esto le dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia y un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho esto. Aquí vemos en esta escritura o este salmo el cumplimiento y vemos mucho como lo hemos leído, ¿no? En el relato médico, si todavía se recuerdan del relato médico, determina mucho la unión entre el Salmo 22 y Mateo 27. Hay muchos elementos, ¿verdad? Que en el relato de la muerte, de la aflicción y la pasión de Cristo están incluidos en el Salmo 22. Es increíble, ¿no? Pero el Salmo 22 fue escrito más o menos 1000 años antes de la cruz, o sea, muchísimo tiempo antes. Y vemos pues el sufrimiento, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Lo que Jesús dijo y que todos conocemos. Pero vemos manos y pies, horadaron mis manos y mis pies. Vemos lo de su ropa, repartieron entre sí mis vestidos. Vemos el azar, sobre mi ropa echaron suertes. Entonces vemos un relato forense de la crucifixión, escrito antes de que existiera la crucifixión romana. Por esto es algo muy profético. Estos términos que vemos acá en este salmo tienen que ver con una crucifixión, ¿verdad?
Algunos pensaban, bueno, pero es que dice la ley, el que cuelga de un madero, ¿verdad? Es maldito. Entonces ya existía la crucifixión entre los hebreos. No, no existía la crucifixión entre los hebreos. Está hablando más la ley sobre ahorcarse. Pero estos términos tienen que ver específicamente con Jesucristo. Entonces, ¿qué vemos acá en Jesús? ¿Verdad? Vemos en Cristo que podemos encontrar en este Salmo 22, ¿por qué el sufrimiento del Salmo 22? ¿Verdad? La teología de la cruz solo puede ser aplicado a Cristo, el Salmo 22. No puede ser aplicado a David, no puede ser aplicado a nadie de la época. Tiene que ver con el Mesías. ¿Y qué vemos acá? La redención. Que encontramos la sustitución, el justo por los injustos, la expiación, la eliminación de la culpa, la propiciación, la satisfacción de la ira divina. Esto tiene que ver con el Salmo 22 y solo en Cristo podemos encontrar la redención. La sustitución, hablamos de ese, ¿verdad? Intercambio, ¿no? Ese maravilloso intercambio. La expiación tiene que ver también con la justificación que hablamos, la eliminación de la culpa. Y la propiciación tiene que ver con el sacrificio en el altar como la única manera y forma de satisfacer la ira divina. El sufrimiento descrito no fue un accidente, tiene que ver con un plan redentor. ¿Verdad? Jesús no fue un plan B, como algunos dicen. Para nada. Jesús fue el plan redentor. Ahora vamos a ver el Salmo 16. Vamos a ver el versículo 10. Salmo 16, versículo 10. Dice, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. ¿Verdad? No dejarás mi alma en el Seol, ¿verdad? El Seol es el lugar, ¿verdad? Donde iban los muertos, ¿verdad? El lugar de la muerte donde pues, el cuerpo se va a descomponer. Y el salmista, en este caso, ¿no? ¿Verdad? David no podría decir esto de sí mismo. Tiene que ver con un cumplimiento, ¿verdad? En Cristo Jesús. ¿Dónde está la referencia en el Nuevo Testamento? Está en Hechos 2. Si alguien puede leer Hechos 2 del 25 al 31, por favor. ¿Lo tienen por ahí? ¿Hechos Amén, dos Pablo. cuál? Hola. Ah, Por favor, ahí, cualquiera. Bueno. En efecto, David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha. Nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en los dominios de la muerte. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, quien murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el fin, hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en él trono a sus descendientes. Fue así como previo lo que iba a suceder refiriéndose a la resurrección del Cristo. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en los dominios de la muerte, ni que en su fin fuera la corrupción. Gracias, gracias. Qué buena explicación da Pedro, ¿no? ¿Verdad? De este salmo. Qué buena explicación.
la tumba de David estaba ocupada, ¿no? ¿Verdad? En Hechos 2. La tumba de Cristo estaba vacía, ¿verdad? Pedro declara con claridad que David murió, su sepulcro estaba ahí entre ellos. Por eso el Salmo hablaba y habla de Jesucristo. En él vieron los apóstoles el cumplimiento, ¿verdad? En Cristo Jesús vieron el cumplimiento de la profecía. Pero tiene que ver no solamente, hermanos, con el cumplimiento, sino también con la doctrina de la resurrección corporal de Cristo. Y esto es muy importante porque de igual manera esa doctrina pues ha sido debatida, ¿no? ¿Verdad? ¿Será que él solo resucitó en espíritu o cómo fue? Aquí con claridad muestra de que la resurrección fue corporal por el hecho de que el cuerpo no sufrió corrupción. Hubo algo que es importantísimo para nosotros los cristianos y es la victoria sobre la muerte. La victoria sobre la muerte. Entonces, esto lo vemos en el libro de los Salmos. Ahora vemos cuán importante es el libro de los Salmos para poder respaldar la doctrina de que Cristo es el Mesías, ¿verdad? El Hijo de Dios. Los salmos nos ayudan y ayudaron a la iglesia primitiva a llenarse de fe y a entender en él se cumplió lo que las profecías decían. ¿Sí? Ahora vamos a ir al Salmo 110. El Salmo 110. Vamos a leerlo todo. Salmo 110 dice, dice el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Él beberá del arroyo en el camino, por tanto levantará la cabeza. Vemos en este salmo, ¿verdad? El Salmo 110, algunos efectos, algunos oficios, ¿verdad? Que en efecto Jesús realizó y ese oficio triple. Vemos que él fue profeta, su palabra profetizó, fue sacerdote, pero también fue rey, ¿verdad? Pues vemos ese oficio triple en el Señor. ¿Alguien puede leer, por favor, Mateo 22:44? Mateo 22:44. Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Quién dice eso? Ahí en Mateo. Jesús. 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 Jesús mismo está citando, ¿verdad? El Salmo. Jesús mismo está citando el Salmo y está mostrando, ¿verdad? El cumplimiento de este Salmo. Y es tan importante porque Jesús lo cita en el Nuevo Testamento para hacer ver de que David o el hijo de David no podía ser el Mesías, ¿no? ¿Verdad? Dice el Señor a mi Señor. Entonces ahí Jesús los confronta. También en Hebreos habla, ¿no? Sobre el orden de Melquisedec, ese sacerdote eterno, ¿verdad? Con un sacerdocio intransferible. Cristo une lo que estaba separado, ¿no? El trono y el altar. Y esto es importante porque en el Antiguo Testamento los reyes eran unos, recuerdan que los reyes no podían oficiar en el altar,
¿verdad? Les era prohibido, solo los sacerdotes. Recuerdan aquel rey que hasta se enferma de lepra por ofrecer un sacrificio, ¿no? Entonces, pero en Cristo se unen estos oficios, el de sacerdote y el de un rey, ¿verdad? Entonces vemos en el Salmo 110, de nuevo, una referencia a Cristo Jesús. El mismo Cristo Jesús lo cita y el escritor de Hebreos también lo cita. Aquí podemos aprender también algo en el Salmo 72 y es sobre el reino milenial, ¿verdad? Que es citado también en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver qué tal el Salmo 72. Dice el Salmo 72. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Juzgue él a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. Traigan paz los montes al pueblo y justicia los collados. Haga el rey justicia a los afligidos del pueblo. Salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. Que te teman mientras dure el sol y la luna, por todas las generaciones. Descienda el rey como la lluvia sobre la hierba cortada, como aguacero que riega la tierra. Florezca la justicia en sus días y abundancia de paz hasta que no haya luna. Domine el mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Dobléguense ante él los moradores del desierto, y sus enemigos laman el polvo. Los reyes de Tarsis y de las islas traigan presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrezcan tributos, y póstrense ante él todos los reyes de la tierra. Sírvanle todas las naciones, porque él librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien lo auxilie. Tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida de los necesitados salvará. Rescatará su vida de la opresión y de la violencia, y su sangre será preciosa ante sus ojos. Que viva pues y se le dé el oro de Sabá, y que se ore por él continuamente, que todo el día se le bendiga. Haya abundancia de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto se merece como el cedro, perdón, su fruto se mecerá como los cedros del Líbano. Con los de la ciudad florezcan como la hierba de la tierra. Sea su nombre para siempre, que su nombre se engrandezca mientras dure el sol, y sean benditos por él los hombres. Llámenlo bienaventurado todas las naciones. Bendito sea el Señor el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito sea su glorioso nombre para siempre. Sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. ¿Qué vemos aquí en el Salmo 72, no? En Apocalipsis 20, aquí habla de una conexión literal con el Salmo 72, donde Cristo no solo salvará las almas, ¿verdad? Sino gobernará a las naciones, lo que se le llama el reino milenial, ¿verdad? Ya en otro momento vamos a estudiar más específicamente sobre este reino, ¿verdad? Que tiene ahí sus desafíos. Pero ¿qué vemos? Es un reino donde Dios o donde Cristo reinará en la tierra, ¿verdad? Donde Él reinará en la tierra. Y en es algo previo al final de los tiempos, ¿verdad? Es lo que es el reino milenial. Pero ¿qué elementos vemos? Primero vemos un dominio. El reino milenial es un dominio universal, lo que este salmo llama de mar a mar, ¿verdad? Del Éufrates hasta los confines de la tierra, ¿verdad? No hay ningún reino
ningún reino que haya dominado todo el mundo, ¿verdad? Que haya dominado universalmente, ¿no? Ni Roma, ni Grecia, ni Babilonia, ¿verdad? Ellos tal vez dominaron el mundo que ellos conocieron, pero no era el mundo completo, así que no era un dominio universal. Entonces, el Salmo 72 y Apocalipsis 20 solo puede ser aplicado a este reino milenial. También el carácter. Este reino, a diferencia de estos reinos humanos que existieron, es el reino milenial, el reino de Cristo, porque tiene un carácter de justicia no pasajera, no justicia parcial, sino perfecta, en la cual tiene un efecto importante, la defensa del pobre, lo cual en los reinos terrenales, pues no existe. Y también tiene un elemento de restauración. Va a haber paz y abundancia física en la tierra, ¿verdad? Va a abundar de todo en la tierra. Entonces, esto es el reino milenial, ¿verdad? Apocalipsis 20 habla de ese reino milenial, habla de que Satanás va a ser atado, ¿verdad? Entonces, vemos acá en estos salmos, en este Salmo 72, algo que solo en Cristo Jesús se puede cumplir. ¿Qué hemos visto el día de hoy? Hemos visto algo importante en los salmos. Vemos la dimensión, el salmo y la verdad teológica. Vemos la dimensión del Hijo Eterno en el Salmo 2. ¿Y cuál es la verdad teológica? Una filiación divina. ¿Qué vemos también? La dimensión de lo encarnado. Salmo 40, el cuerpo preparado. Lo crucificado, una dimensión. Salmo 22, ese sufrimiento expiatorio. Resucitado, Salmo 16, la victoria sobre la muerte. Exaltado, Salmo 110, el sacerdote y rey, y el rey futuro, Salmo 72, gobierno universal. En estos 6 salmos podemos ver con claridad la persona de Cristo, doctrinas fundamentales, elementos históricos fundamentales en la persona de Cristo que miles o cientos de años antes de Jesús ya estaban plasmadas en la Santa Escritura y en Cristo se cumplieron. Amén. ¿Qué aprendemos con esto? La unicidad de la Escritura. Los salmos demuestran que la Biblia no es una colección de textos desconectados, sino, como vimos la semana pasada, una sola historia con un solo protagonista. Leer los salmos es leer la biografía de Cristo escrita por el Espíritu de Dios cientos de años atrás. Amén. Hermanos, esto es lo que hoy les quería compartir. No sé si tienen algún comentario, alguna duda.